En el corazón de Sinaloa, uno de los territorios más conflictivos de México, se desató una batalla que ha reconfigurado el poder entre los cárteles más temidos del país. Imagina ser parte de un equipo de élite, entrenado para enfrentar a las fuerzas más despiadadas, solo para encontrarse atrapado en una emboscada meticulosamente planeada. Esto no es una película de acción, sino una realidad que está ocurriendo en tiempo real. La batalla por Sinaloa, un estado emblemático en el noroeste de México, ha sido históricamente un bastión del narcotráfico. Desde los años 80, ha sido la cuna de uno de los cárteles más poderosos del país, el Cártel de Sinaloa, liderado por figuras infames como Joaquín "El Chapo" Guzmán. La geografía estratégica de Sinaloa, con su extensa costa y rutas terrestres hacia el interior, lo convierte en un punto crucial para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros destinos internacionales. A lo largo de las décadas, la región ha sufrido innumerables enfrentamientos entre facciones rivales y fuerzas de seguridad, dejando una estela de violencia y desestabilización. Este contexto histórico es fundamental para entender la magnitud del conflicto actual entre el equipo de Harfuch y la Chapiza. La influencia de los cárteles ha permeado todos los aspectos de la sociedad sinaloense, desde la economía hasta la política, creando un ambiente de miedo y corrupción. Las autoridades locales han luchado constantemente por mantener el control, pero la capacidad de adaptación y la brutalidad de los cárteles han complicado sus esfuerzos. En este capítulo, exploraremos cómo el pasado ha moldeado el presente, estableciendo las bases para la batalla que está por desatarse en Sinaloa. En el epicentro de esta confrontación, se encuentran dos fuerzas diametralmente opuestas: el equipo de ataque liderado por Harfuch y la facción conocida como la Chapiza. Harfuch, un comandante respetado dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas, ha dedicado su carrera a combatir el narcotráfico con una determinación inquebrantable. Su equipo, compuesto por agentes altamente capacitados, ha ejecutado numerosas operaciones exitosas contra los cárteles, ganándose el respeto tanto de sus compañeros como de sus adversarios. Por otro lado, la Chapiza ha emergido como una facción temible dentro del Cártel de Sinaloa, reconocida por su brutalidad y tácticas innovadoras. Liderada por figuras enigmáticas y despiadadas, la Chapiza ha consolidado su poder a través de métodos de control territorial y estrategias de intimidación sin precedentes. La rivalidad entre Harfuch y la Chapiza no es solo una lucha por el control, sino también una batalla personal que ha escalado hasta niveles de violencia extrema. Este capítulo profundiza en las personalidades, motivaciones y habilidades de estos protagonistas, proporcionando una visión clara de las fuerzas que están en juego y las dinámicas que impulsan este conflicto. La batalla entre el equipo de Harfuch y la Chapiza no es un evento aislado, sino una manifestación de las tensiones subyacentes que han estado gestándose en Sinaloa durante años. Este enfrentamiento tiene implicaciones que trascienden las fronteras del estado, afectando la estabilidad nacional e internacional. La superioridad táctica y tecnológica de la Chapiza ha desafiado las estrategias tradicionales de las fuerzas de seguridad, obligando a una reevaluación de las tácticas utilizadas en la lucha contra el narcotráfico. Además, este conflicto intensifica la lucha por el control de rutas clave para el tráfico de drogas, lo que podría alterar significativamente los flujos de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos y otros mercados globales. El equipo de ataque de Harfuch, formación y entrenamiento. El equipo de ataque de Harfuch es considerado una de las unidades más élite dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas. Formado por agentes seleccionados por su excelencia física, habilidades tácticas y capacidad de liderazgo, este grupo ha sido sometido a un riguroso entrenamiento diseñado para enfrentar las amenazas más peligrosas del narcotráfico, desde operaciones encubiertas hasta enfrentamientos armados en terrenos hostiles. Los miembros del equipo han perfeccionado técnicas de combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas de fuego y estrategias de infiltración. Además, reciben capacitación continua en el uso de tecnología avanzada, como sistemas de vigilancia y comunicación encriptada, lo que les permite adaptarse a las tácticas cambiantes de los cárteles. La cohesión y el trabajo en equipo son pilares fundamentales de su entrenamiento. A lo largo de su trayectoria, el equipo de Harfuch ha llevado a cabo una serie de misiones que han resultado en significativos éxitos contra el narcotráfico en Sinaloa, desde desmantelar laboratorios de producción de drogas hasta interceptar rutas de distribución. Cada operación ha fortalecido su reputación como una unidad eficaz y letal.
Uno de sus logros más destacados fue la captura de varios líderes clave del cártel de Sinaloa, lo que debilitó temporalmente la estructura de la organización criminal. En otra ocasión, lograron destruir una importante infraestructura de lavado de dinero, lo que tuvo un impacto directo en las finanzas del cártel. Dinámica interna del equipo. La fuerza del equipo de Harfuch no solo reside en sus habilidades individuales, sino también en la dinámica interna que mantiene una cohesión inquebrantable. Cada miembro del equipo aporta habilidades únicas y una dedicación total a la misión común de combatir el narcotráfico. La comunicación efectiva y la confianza mutua son esenciales para el funcionamiento del grupo, especialmente en operaciones de alto riesgo, donde la vida de cada agente está en juego. Harfuch, como líder, fomenta un ambiente de respeto y colaboración, alentando a sus agentes a expresar sus ideas y preocupaciones abiertamente. Esta cultura de transparencia y apoyo mutuo fortalece la moral del equipo y les permite adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes en el campo. La Chapiza, una de las facciones más recientes y despiadadas dentro del cártel de Sinaloa, ha emergido como una fuerza dominante en el panorama del narcotráfico mexicano. Su origen se remonta a la división interna del cártel, donde miembros más jóvenes y ambiciosos decidieron formar su propia facción para implementar tácticas más agresivas y tecnológicamente avanzadas. Este grupo ha logrado consolidar su poder rápidamente, aprovechando la inestabilidad y las oportunidades creadas por las recientes batallas internas. La Chapiza ha atraído a individuos altamente capacitados y con experiencia en operaciones encubiertas, quienes aportan una combinación de brutalidad y sofisticación a sus operaciones. Su liderazgo, compuesto por figuras carismáticas y estrategas calculadores, ha sido fundamental para su ascenso. Utilizando una combinación de intimidación, corrupción y alianzas estratégicas, la Chapiza ha expandido su control sobre territorios clave en Sinaloa, estableciendo rutas de tráfico de drogas más eficientes y menos detectables. Este subcapítulo examina el origen de la Chapiza, las circunstancias que facilitaron su ascenso al poder y cómo han logrado posicionarse como una de las facciones más temidas y respetadas. Tácticas y estrategias de la Chapiza. La Chapiza se distingue por su enfoque innovador y despiadado en el control territorial y la ejecución de operaciones criminales. A diferencia de otras facciones que dependen principalmente de la violencia bruta, la Chapiza ha incorporado tecnología avanzada en sus tácticas, lo que les ha permitido llevar a cabo emboscadas y ataques con una precisión sin precedentes. Utilizan drones para la vigilancia y el reconocimiento, permitiéndoles monitorear movimientos de las fuerzas de seguridad y planificar ataques con antelación. Además, emplean sistemas de comunicación encriptados para coordinar sus operaciones sin ser detectados. Su capacidad para realizar ataques sorpresa y su habilidad para adaptarse rápidamente a las contramedidas de las fuerzas de seguridad les ha otorgado una ventaja significativa en el campo de batalla. Para consolidar su poder y expandir su influencia, la Chapiza ha establecido una red compleja de relaciones y alianzas, tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de México, han forjado vínculos con otras facciones criminales, sindicatos corruptos y políticos dispuestos a proteger sus operaciones a cambio de sobornos y favores. Estas alianzas les permiten operar con impunidad, acceder a recursos financieros y logísticos y coordinar ataques conjuntos contra sus enemigos comunes. Internacionalmente, la Chapiza ha expandido sus operaciones a través de colaboraciones con cárteles en países como Estados Unidos, Colombia y varios en Europa. Estas alianzas facilitan el tráfico de drogas, armas y otros bienes ilícitos, asegurando una cadena de suministro constante y lucrativa. El día de la emboscada. Planificación de la operación encubierta. El 15 de marzo de 2025 marcó un día crucial en la historia de la lucha contra el narcotráfico en Sinaloa. El equipo de Harfuch se encontraba en una operación encubierta destinada a desmantelar una red de distribución de drogas operada por la Chapiza. La misión, meticulosamente planeada, involucraba infiltrarse en un complejo de distribución ubicado en las afueras de Culiacán. Harfuch y su equipo habían recopilado inteligencia detallada sobre los movimientos y las rutinas de la Chapiza, permitiéndoles anticipar posibles resistencias y establecer puntos de acceso seguros. La operación estaba diseñada para ser rápida y eficiente, con el objetivo de capturar a los líderes clave y destruir las instalaciones de distribución sin causar bajas innecesarias. Sin embargo, lo que no sabían era que la Chapiza había anticipado sus movimientos. Gracias a una red de informantes y tecnología avanzada,
La chapiza había obtenido información sobre la operación de Harfuch, lo que les permitió preparar una emboscada perfectamente sincronizada. La planificación de la chapiza incluyó la movilización de vehículos blindados, la colocación de francotiradores en puntos estratégicos y el uso de drones para monitorear y atacar al equipo de Harfuch desde múltiples ángulos. Este subcapítulo detalla la planificación de ambas facciones, destacando las estrategias empleadas por Harfuch para infiltrarse y los contraplanes de la chapiza para contrarrestar la operación, estableciendo el escenario para el enfrentamiento que estaba por venir. Desarrollo de la emboscada. La operación encubierta del equipo de Harfuch comenzó con precisión militar. Los agentes se infiltraron en el complejo de distribución de la chapiza, avanzando con cautela por los corredores y evitando las cámaras de seguridad gracias a las tecnologías de desactivación. Sin embargo, lo que parecía una misión bien ejecutada, rápidamente se convirtió en una pesadilla. La chapiza, anticipando cada movimiento del equipo de Harfuch, había preparado una emboscada con una eficacia aterradora. En el momento crucial de la operación, cuando los agentes se encontraban en la zona más vulnerable del complejo, una lluvia de disparos irrumpió desde múltiples direcciones. Los vehículos blindados y los francotiradores posicionados estratégicamente abrieron fuego con una precisión letal, mientras los drones sobrevolaban la escena, proporcionando cobertura aérea y vigilando cada movimiento del equipo de Harfuch. La táctica de doble envolvimiento utilizada por la chapiza permitió una ofensiva coordinada que dejó al equipo de Harfuch en una situación desventajosa. Los agentes, sorprendidos por la intensidad y la coordinación del ataque, se vieron obligados a responder rápidamente para sobrevivir. El caos se apoderó del complejo, con explosiones y fuego iluminando la oscuridad de la noche sinaloense. Este subcapítulo narra el desarrollo de la emboscada, describiendo en detalle cómo la chapiza ejecutó su plan y cómo el equipo de Harfuch intentó defenderse ante una situación cada vez más desesperada, culminando en una de las batallas más sangrientas registradas en la región. Consecuencias inmediatas del ataque. La emboscada de la chapiza tuvo consecuencias devastadoras para el equipo de Harfuch. A pesar de su entrenamiento y preparación, el ataque coordinado y tecnológicamente avanzado de la chapiza resultó en bajas significativas y daños materiales. Varios miembros del equipo de Harfuch resultaron heridos, algunos de gravedad crítica, mientras que otros perdieron la vida en el enfrentamiento. La superioridad táctica de la chapiza les permitió infligir un golpe contundente, obligando al equipo de Harfuch a retirarse estratégicamente para evitar pérdidas mayores. Este retiro no solo representó una derrota significativa para las fuerzas gubernamentales, sino que también consolidó la posición de la chapiza como una facción formidable y despiadada dentro del cártel de Sinaloa. Las repercusiones inmediatas del ataque se extendieron más allá de las bajas humanas. Las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a reevaluar sus estrategias y tácticas, reconociendo las vulnerabilidades que la chapiza había explotado tan eficazmente. Además, la región de Sinaloa quedó sumida en una mayor inseguridad, con un incremento en la violencia y el temor entre la población local. Los medios de comunicación captaron la magnitud del enfrentamiento, generando una cobertura intensa que puso en el centro de atención la capacidad operativa de la chapiza y la necesidad urgente de una respuesta coordinada por parte de las autoridades. Este subcapítulo analiza las consecuencias inmediatas de la emboscada, destacando el impacto en las fuerzas de seguridad, la percepción pública y la dinámica del conflicto en Sinaloa. La chapiza ha revolucionado el campo de batalla en Sinaloa mediante el uso de drones y tecnologías de vigilancia avanzadas. Estos dispositivos les permiten monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad en tiempo real, facilitando la planificación de emboscadas y ataques coordinados. Los drones equipados con cámaras de alta resolución proporcionan una visión detallada del terreno y de las posiciones enemigas, lo que les da una ventaja táctica significativa. Además, la chapiza utiliza software de análisis de datos para interpretar la información recopilada, anticipando los movimientos de sus adversarios y ajustando sus estrategias en consecuencia. Esta combinación de tecnología avanzada y análisis de datos les permite operar con una eficiencia y precisión que supera las capacidades tradicionales de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, el equipo de Harfuch también ha comenzado a incorporar drones en sus operaciones, reconociendo la necesidad de mantenerse al día con las tácticas modernas empleadas por la chapiza. Sin embargo, la implementación de estas tecnologías ha sido un desafío debido a la limitada capacitación y recursos disponibles.
Este subcapítulo explora cómo el uso de drones y vigilancia avanzada ha cambiado la dinámica del conflicto, destacando tanto las ventajas como los desafíos que enfrentan ambas facciones en la guerra tecnológica que se libra en Sinaloa. Comunicaciones encriptadas y contrainteligencia. La Chapiza ha adoptado comunicaciones encriptadas para coordinar sus operaciones sin ser detectados por las fuerzas de seguridad. Utilizando software de cifrado avanzado y redes de comunicación clandestinas, logran mantener sus planes y estrategias fuera del alcance de las interceptaciones gubernamentales. Esta capacidad de comunicación segura les permite ejecutar operaciones con un alto grado de coordinación y discreción, reduciendo las posibilidades de que sus movimientos sean anticipados o contrarrestados. Además, la Chapiza ha invertido en técnicas de contrainteligencia, como la creación de redes de informantes y la infiltración de agentes encubiertos en organizaciones gubernamentales y comunitarias. Estas tácticas les permiten recopilar información vital sobre las operaciones de las fuerzas de seguridad, anticipándose a sus movimientos y adaptando sus estrategias en tiempo real. Por otro lado, las fuerzas de seguridad, lideradas por Harfuch, han intensificado sus esfuerzos en la intercepción y descifrado de las comunicaciones de la Chapiza. Sin embargo, la sofisticación de las técnicas de encriptación utilizadas por los cárteles presenta un desafío significativo, requiriendo inversiones continuas en tecnología y capacitación especializada. Este subcapítulo analiza el papel crucial de las comunicaciones encriptadas y la contrainteligencia en el conflicto entre Harfuch y la Chapiza, destacando cómo estas herramientas tecnológicas están moldeando el curso de la guerra y determinando el éxito de las operaciones de ambas facciones. La batalla entre Harfuch y la Chapiza no solo ha sido una confrontación física, sino también un campo de pruebas para innovaciones tácticas y tecnológicas. La Chapiza, al incorporar drones y sistemas de vigilancia avanzada, ha establecido un nuevo estándar en la guerra contra el narcotráfico, obligando a las fuerzas de seguridad a adaptarse rápidamente. Estas innovaciones tácticas incluyen el uso de inteligencia artificial para analizar datos de vigilancia, permitiendo una anticipación más precisa de los movimientos enemigos y una respuesta más eficiente a las amenazas. Además, la implementación de tecnologías de realidad aumentada en el entrenamiento de los agentes ha mejorado su capacidad para operar en entornos complejos y peligrosos, aumentando su eficacia en el campo de batalla. Por otro lado, Harfuch y su equipo han comenzado a explorar el uso de tecnologías emergentes, como sistemas de detección de drones y herramientas de análisis de datos en tiempo real, para contrarrestar las ventajas tecnológicas de la Chapiza. Estas innovaciones no solo mejoran la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, sino que también representan un cambio en la naturaleza de los enfrentamientos, pasando de batallas físicas a guerras tecnológicas. Repercusiones sociales y económicas. La guerra entre el equipo de Harfuch y la Chapiza ha tenido un impacto devastador en las comunidades locales de Sinaloa. La violencia constante y la inseguridad han desestabilizado la vida cotidiana de los residentes, creando un ambiente de miedo y desconfianza. Las zonas afectadas se han convertido en campos de batalla improvisados, donde los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y cárteles son una amenaza constante. Esta inseguridad ha llevado a una disminución en las actividades económicas legítimas, afectando a comerciantes, empresarios y trabajadores que ya enfrentan dificultades para mantener sus negocios operativos. La inversión extranjera ha disminuido significativamente y sectores como el turismo, que alguna vez fueron pilares de la economía local, han sufrido un declive notable. Además, la violencia ha provocado un éxodo de población, con familias desplazándose a zonas más seguras o incluso emigrando al extranjero en busca de un futuro mejor. Testimonios y historias de víctimas. Detrás de las cifras y los enfrentamientos, hay historias humanas de dolor, pérdida y resiliencia. María González, una residente de Culiacán, perdió a su familia durante uno de los enfrentamientos entre el equipo de Harfuch y la Chapiza. Su testimonio revela el costo humano de esta guerra, describiendo cómo la violencia repentina destruyó su vida y la obligó a buscar refugio en una comunidad desplazada. María no está sola. Miles de personas en Sinaloa han experimentado pérdidas similares, ya sea la muerte de seres queridos, el desplazamiento forzado o el trauma psicológico resultante de vivir en una zona de conflicto constante. Respuesta de la sociedad civil. Ante la creciente violencia y la inseguridad, la sociedad civil en Sinaloa ha tomado un rol activo en intentar mitigar el impacto de la guerra entre Harfuch y la Chapiza. Organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios y líderes locales
han implementado una variedad de iniciativas para apoyar a las víctimas, promover la reconciliación y fortalecer la resiliencia de las comunidades afectadas. Programas de apoyo psicológico y emocional han sido establecidos para ayudar a aquellos que han sufrido traumas debido a la violencia, ofreciendo espacios seguros donde puedan compartir sus experiencias y recibir ayuda profesional. Además, se han lanzado proyectos de desarrollo comunitario destinados a revitalizar áreas afectadas por el conflicto, creando oportunidades económicas legítimas y promoviendo la reintegración social. Declaraciones oficiales y estrategias ante la emboscada y los sucesos violentos recientes. El gobierno mexicano ha emitido múltiples declaraciones reafirmando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la protección de sus ciudadanos. El presidente ha asegurado que se intensificarán los esfuerzos para desmantelar a la Chapiza y otras facciones criminales, prometiendo una respuesta contundente ante cualquier acto de violencia. Las fuerzas de seguridad, bajo el liderazgo de Harfuch, han sido elogiadas por su valentía y dedicación, pero también se ha reconocido la necesidad de revisar y actualizar las estrategias actuales para enfrentar las tácticas avanzadas de los cárteles. Expertos en seguridad han señalado que las tácticas convencionales ya no son suficientes para enfrentar a cárteles que emplean tecnología avanzada y estrategias de guerra asimétrica. Se recomienda una reevaluación de las tácticas de infiltración y contrainsurgencia, así como una mayor inversión en tecnologías de vigilancia y análisis de datos. Además, la falta de apoyo logístico y la insuficiente capacitación en nuevas tecnologías han sido identificadas como áreas críticas que requieren atención inmediata. Este subcapítulo evalúa las estrategias actuales, identificando los logros alcanzados y las áreas que necesitan mejoras para fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad en su lucha contra la Chapiza y otros cárteles en evolución. Colaboración internacional y apoyo externo. Reconociendo la naturaleza transnacional del narcotráfico, el gobierno mexicano ha intensificado sus esfuerzos de colaboración internacional para combatir a la Chapiza y otros cárteles. Se han establecido alianzas estratégicas con agencias de seguridad de Estados Unidos, Colombia y otros países afectados por el tráfico de drogas, facilitando el intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas. Estas colaboraciones incluyen acuerdos para el intercambio de información, apoyo logístico y entrenamiento conjunto de fuerzas de seguridad, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta ante amenazas criminales sofisticadas. Además, México ha participado en iniciativas multilaterales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, trabajando estrechamente con organismos internacionales como la Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. El apoyo externo también ha venido en forma de asistencia técnica y financiera para mejorar la infraestructura de seguridad y aumentar la capacidad operativa de las fuerzas mexicanas. Sin embargo, esta colaboración no está exenta de desafíos, incluyendo diferencias en las prioridades estratégicas, problemas de coordinación y la persistente amenaza de corrupción que puede minar los esfuerzos conjuntos. Este subcapítulo explora la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico, destacando los beneficios y obstáculos de las alianzas externas y cómo estas influencias están moldeando la respuesta de México ante la Chapiza. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos, llevando a cabo operativos en múltiples estados para atrapar a los miembros del CJONG. Harfuch ha sido claro en su intención de no permitir que la violencia se normalice, buscando restaurar la paz en una ciudad que ha sido testigo de un aumento inquietante en actividades delictivas. Recientemente, se han filtrado informes sobre amenazas directas al funcionario. Estas advertencias provienen de escuchas telefónicas que revelan los planes del cártel para atentar contra líderes clave dentro del gobierno. La situación es tensa, cada movimiento es monitoreado y cada decisión se toma con cautela. La respuesta del gobierno federal ha sido contundente. Se han reforzado las medidas de seguridad para todos los funcionarios involucrados en la lucha contra el crimen organizado. La estrategia incluye una colaboración sin precedentes entre distintas fuerzas de seguridad, buscando crear un frente unido contra el CJONG. Harfuch ha destacado la importancia de la inteligencia como herramienta fundamental en esta batalla. La creación de unidades especiales dedicadas a investigar y desarticular redes criminales es una prioridad. Este enfoque podría cambiar las reglas del juego en la lucha contra el crimen organizado. Los medios han comenzado a especular sobre posibles alianzas entre diferentes cárteles, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación.
La posibilidad de un conflicto interno dentro del CJNG podría ser aprovechada por las autoridades para debilitar aún más su estructura. A medida que avanza esta lucha, el papel de García Harfuch se vuelve cada vez más crucial. Su experiencia y determinación son vistas como claves para enfrentar los desafíos que se avecinan. La presión sobre él es inmensa, pero su compromiso con la seguridad pública parece inquebrantable. En este contexto, el futuro de la seguridad en México pende de un hilo. Las decisiones tomadas hoy podrían definir el rumbo del país en los próximos años. La intriga y el misterio continúan rodeando cada movimiento, mientras el cártel del CJNG busca mantener su dominio y el gobierno intenta recuperar el control. El cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por su audaz y temible presencia, ha intensificado sus amenazas contra figuras prominentes del gobierno mexicano. En el centro de este oscuro panorama se encuentra Omar García Harfuch, jefe de la Policía de Ciudad de México, quien sobrevivió a un ataque brutal en junio de 2020, donde más de 400 disparos impactaron su vehículo. Este atentado, que dejó a la nación en estado de shock, no fue un acto aislado. La violencia del CJNG ha escalado, convirtiéndose en un fenómeno que desafía la autoridad estatal. Las balas que atravesaron el aire no solo buscaban un objetivo, eran un mensaje claro de poder y desafío. García Harfuch, tras recuperarse, no ocultó su acusación hacia el cártel, señalando su responsabilidad en el ataque. Su valentía al enfrentar esta amenaza ha sido tanto admirada como criticada, en un entorno donde la lealtad es cuestionada y la traición acecha en cada esquina. Las amenazas del CJNG no se limitan a un solo individuo. Funcionarios como el actual gobernador de Jalisco han sido incluidos en una lista de objetivos, reflejando una estrategia calculada para sembrar el miedo y desestabilizar al gobierno. La atmósfera es tensa, cada movimiento es observado y cada decisión puede tener consecuencias fatales. En un contexto donde las balas hablan más que las palabras, la capacidad de fuego del cártel ha sorprendido a muchos. Armados con rifles de asalto y municiones de alto calibre, los sicarios han demostrado que su poder no tiene límites. La audacia con la que operan es un recordatorio escalofriante de su influencia en la política mexicana. El ataque a García Harfuch marcó un punto de inflexión. No solo fue una emboscada, fue una declaración de guerra contra el Estado mexicano. Las repercusiones se sintieron rápidamente, con un aumento en la vigilancia y la seguridad para otros funcionarios amenazados. En un giro inquietante de los acontecimientos en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro se ha convertido en el blanco de amenazas por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Estas advertencias cargadas de desafío revelan una tensión creciente entre el Estado y el crimen organizado. La situación se torna aún más oscura al considerar que Alfaro ha denunciado la falta de colaboración de su administración con el cártel, lo que ha intensificado la animosidad. Las sombras del poder criminal se ciernen sobre la administración estatal, mientras informes sugieren que miembros del cártel han mantenido conversaciones clandestinas con funcionarios cercanos a Alfaro. Este entramado de relaciones peligrosas plantea interrogantes sobre la integridad del gobierno y su capacidad para enfrentar la amenaza del crimen organizado. La respuesta de Alfaro ha sido firme, desafiando abiertamente las intimidaciones. Sin embargo, el eco de las amenazas resuena en un contexto donde la violencia y la corrupción han permeado las estructuras gubernamentales. La atmósfera se torna opresiva, dejando a los ciudadanos en un estado de incertidumbre. A medida que los rumores sobre posibles vínculos entre el gobernador y otros grupos criminales circulan, la credibilidad de su administración se encuentra en juego. Los ciudadanos observan con inquietud cómo se desarrollan estos eventos, preguntándose si su líder podrá mantener el control en medio de esta tormenta. El CJNG, conocido por su audacia y tácticas intimidatorias, parece decidido a demostrar su influencia en Jalisco. Las amenazas contra Alfaro no son meras palabras, representan un intento claro de desestabilizar el orden público y desafiar la autoridad estatal. En este escenario sombrío, los analistas políticos advierten sobre las repercusiones que podría tener esta confrontación. La lucha por el poder entre el Estado y el crimen organizado podría desencadenar una escalada de violencia que afecte a toda la población. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención cómo se desarrolla esta crisis en Jalisco. Los acontecimientos recientes podrían tener implicaciones más amplias para la seguridad en México y la percepción global del país. En medio de esta tormenta, Enrique Alfaro se enfrenta a un dilema monumental. ¿Podrá mantener su posición sin sucumbir ante las presiones externas?
La respuesta a esta pregunta podría cambiar el rumbo no solo de su carrera política, sino también del destino de Jalisco. Luis Carlos Nájera, exfiscal de Jalisco, se convirtió en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado. En 2018, su vida estuvo al borde cuando un grupo armado desató el caos en un restaurante de Guadalajara. La escena fue aterradora. Balas volaron y el pánico se apoderó del lugar, dejando a varios heridos y un rastro de incertidumbre. El ataque, vinculado a la feroz rivalidad entre cárteles, reveló la fragilidad de la seguridad en la región. Nájera, conocido por su valentía, logró escapar gracias a su experiencia en situaciones peligrosas. Su reacción rápida y decidida salvó su vida, pero no sin consecuencias. Aquel día, el exfiscal se encontraba en una reunión que prometía ser rutinaria. Sin embargo, la presencia de individuos sospechosos activó sus instintos. Al salir del establecimiento, el ataque fue inminente. Los sicarios no mostraron piedad. La violencia en Jalisco había alcanzado niveles alarmantes. El tiroteo dejó un saldo trágico, varios heridos y un ambiente de terror palpable. Entre los afectados se encontraban civiles inocentes, atrapados en una guerra ajena. Las autoridades respondieron con operativos masivos para dar con los responsables, pero el miedo persistió en las calles. La historia de Nájera no es solo la de un exfiscal, es la de un hombre que ha enfrentado la adversidad en múltiples ocasiones. La historia de Jesús Gallegos, secretario de Turismo de Jalisco, es un eco inquietante de la violencia que asola la región. En marzo de 2013, su vida fue truncada en un ataque que resonó más allá de las calles de Guadalajara. La sombra del cártel Jalisco Nueva Generación se cernía sobre su figura, un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentan aquellos que desafían al crimen organizado. El asesinato de Gallegos no fue un acto aislado, fue el inicio de una guerra silenciosa. Su compromiso con el desarrollo turístico se convirtió en un blanco para aquellos que veían en su trabajo una amenaza a sus intereses. La intriga rodea cada detalle del caso, dejando a la comunidad en un estado de alerta constante. Las investigaciones revelaron conexiones sorprendentes entre Gallegos y otros grupos criminales. A medida que se desentrañaban los hilos del poder, emergieron relatos de traiciones y alianzas inesperadas. La atmósfera se tornó densa, como si cada rincón de la ciudad estuviera vigilado por ojos invisibles. Los eventos que siguieron al asesinato fueron igualmente perturbadores. La impunidad reinante permitió que el CJONG extendiera su dominio en Puerto Vallarta, donde el miedo se convirtió en la norma. Los ciudadanos, atrapados entre la lealtad y el temor, comenzaron a buscar respuestas donde antes solo había silencio. En medio de esta tormenta, figuras políticas intentaron distanciarse del escándalo. Sin embargo, el eco del crimen resonó en los pasillos del poder. Las autoridades enfrentaron críticas por su incapacidad para proteger a quienes se oponían al crimen organizado, dejando a muchos preguntándose quién realmente controla las calles. A medida que los años avanzaban, la violencia no cesaba. El CJONG continuó demostrando su fuerza con actos espectaculares que capturaron la atención nacional e internacional. La narrativa se tornó más compleja, con cada nuevo incidente sumando capas de misterio y tensión. Las desapariciones y amenazas se convirtieron en parte del paisaje cotidiano. Los rumores sobre nuevas víctimas circulaban rápidamente, alimentando una atmósfera de desconfianza. Las familias afectadas vivían en un estado constante de angustia, preguntándose quién sería el próximo blanco. En un país donde la esperanza parece desvanecerse, la amenaza de un cártel ha comenzado a extender sus tentáculos, dejando un rastro de temor y desasosiego. Funcionarios de diversas instancias gubernamentales han sido blanco de agresiones, reflejando una realidad inquietante que se cierne sobre la sociedad. En las últimas semanas, el número de ataques ha superado la centena, una cifra que revela la magnitud de esta crisis silenciosa. Los ecos de esta violencia resuenan en cada rincón del territorio, afectando no solo a aquellos en el poder, sino también a los ciudadanos comunes que se ven atrapados en un juego peligroso. Policías y legisladores han sido objeto de amenazas directas, convirtiéndose en figuras emblemáticas de una lucha desigual. Las calles, antes bulliciosas y llenas de vida, ahora se ven marcadas por un ambiente de inquietud y desconfianza. Mientras el frío acecha a las instituciones, los rumores sobre la influencia del cártel crecen como sombras al atardecer. Se habla de redes clandestinas que operan bajo el manto de la impunidad, desafiando a aquellos que intentan mantener el orden. Este fenómeno ha llevado a muchos a cuestionar la seguridad en sus propias comunidades, donde el miedo se ha convertido en una constante.
Sin embargo, no todo está perdido. Grupos comunitarios han comenzado a organizarse en respuesta a esta ola de violencia. La resistencia silenciosa toma forma en barrios donde los habitantes se unen para protegerse mutuamente. Este espíritu colectivo se alza como un faro en medio de la oscuridad, recordando que la esperanza puede florecer incluso en los entornos más adversos. Los analistas sugieren que el cártel ha perfeccionado su estrategia para sembrar el caos. Con tácticas que parecen sacadas de un manual de guerra urbana, han logrado infiltrarse en instituciones clave. Este enfoque metódico no solo busca intimidar a los funcionarios, sino también desestabilizar las bases mismas del gobierno, creando un vacío que amenaza con expandirse. La situación se torna aún más compleja cuando se considera el papel de las autoridades locales. En algunos casos, se rumorea que ciertos funcionarios podrían estar comprometidos o incluso coludidos con estas organizaciones. Este entramado de corrupción y complicidad añade una capa adicional a la intriga, dejando al público preguntándose quiénes son realmente los guardianes del orden. La infiltración del cártel Jalisco Nueva Generación en las estructuras gubernamentales ha generado una atmósfera de inquietud palpable. Funcionarios, antes considerados pilares de la justicia, ahora son vistos con desconfianza, sus lealtades cuestionadas por el eco de rumores que sugieren complicidad. La sombra del miedo se cierne sobre aquellos que osan desafiar al crimen organizado, creando un entorno donde la verdad se distorsiona. En este laberinto de corrupción, las alianzas se tejen en secreto, revelando un entramado que une a criminales y autoridades. Las revelaciones sobre la participación de exaltos funcionarios en actividades ilícitas han dejado a la sociedad con un sabor amargo. El desasosiego crece a medida que se descubren conexiones insospechadas entre el poder y el delito. Los ciudadanos sienten la presión de un sistema que parece haber sido secuestrado por fuerzas oscuras. La lucha por la justicia se convierte en una batalla desigual, donde los valientes enfrentan no solo a los criminales, sino también a aquellos que deberían protegerlos. La esperanza se desvanece mientras los ecos de la traición resuenan en cada rincón. Las operaciones del CJNG han demostrado ser más sofisticadas de lo que muchos imaginaban. Con células distribuidas en múltiples estados, su influencia se extiende como una sombra amenazante. Las autoridades, atrapadas en un juego de gato y ratón, luchan por recuperar el control en un territorio cada vez más hostil. A medida que el tiempo avanza, la sensación de impotencia se intensifica. Los intentos por desmantelar esta red criminal son constantemente frustrados por su capacidad para adaptarse y sobrevivir. Los rumores de nuevas alianzas entre cárteles solo añaden más incertidumbre al panorama ya sombrío. Los ciudadanos observan con creciente inquietud cómo sus representantes parecen más interesados en proteger sus propios intereses que en servir al bien común. La corrupción se convierte en un fenómeno normalizado, donde los valores éticos son sacrificados en el altar del poder y el dinero. Mientras tanto, los medios de comunicación informan sobre operaciones encubiertas y estrategias fallidas para desarticular al CJNG. Cada intento parece ser un paso hacia atrás, dejando a la población con la sensación de que el enemigo está siempre un paso adelante. La intriga crece a medida que las historias de traiciones internas emergen. La sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación se cierne sobre el panorama político mexicano, desatando un clima de temor entre los funcionarios públicos. La creciente violencia ha llevado a la implementación de medidas de seguridad extremas. Sin embargo, estas no han logrado frenar las intimidaciones ni los ataques. La inquietante realidad es que el gobierno enfrenta una lucha constante por proteger a sus líderes en un entorno cada vez más hostil. En los últimos meses, se han reportado amenazas directas contra figuras clave del gobierno. Informes indican que el CJNG ha delineado una lista de objetivos, incluyendo a altos funcionarios como el secretario de Seguridad y el canciller. Este conocimiento ha elevado la tensión y la paranoia dentro de las instituciones gubernamentales, donde la confianza en la protección estatal se desmorona. Los ataques recientes han evidenciado la audacia del CJNG, que no se detiene ante nada para demostrar su poder. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades para reforzar la seguridad, los cárteles han demostrado ser implacables, llevando a cabo acciones que desafían la capacidad del Estado para mantener el orden. La pregunta que persiste es, ¿hasta dónde llegará esta escalada de violencia? Las tácticas del cártel son cada vez más sofisticadas y aterradoras. El uso de tecnología avanzada, como drones para lanzar ataques, ha transformado el paisaje del crimen organizado en México.
Esta evolución en sus métodos ha dejado a las fuerzas del orden en una posición vulnerable, obligándolas a adaptarse rápidamente a un enemigo que parece estar siempre un paso adelante. Mientras tanto, la percepción pública sobre la seguridad se deteriora. La ciudadanía observa con creciente inquietud cómo sus líderes son blanco de ataques y amenazas. Las imágenes de violencia y caos se convierten en parte del día a día, alimentando un ciclo de miedo que permea en todos los estratos sociales. El CJNG ha consolidado su dominio territorial a lo largo y ancho del país, convirtiéndose en un fenómeno difícil de erradicar. Su influencia se extiende hasta los rincones más remotos, donde su presencia se siente como un espectro ineludible. Las autoridades luchan por recuperar el control, pero cada intento parece ser contrarrestado por una respuesta aún más violenta por parte del cártel. A medida que avanza el tiempo, las autoridades enfrentan un dilema. ¿Cómo combatir a un enemigo que opera con tanta impunidad? La respuesta parece estar envuelta en misterio y desesperación, mientras los funcionarios intentan encontrar estrategias efectivas para desmantelar esta organización criminal que desafía toda lógica. La lucha por recuperar el control es una batalla constante que deja cicatrices profundas en el tejido social mexicano. La lucha contra el cártel de Jalisco Nueva Generación ha escalado a un nivel crítico, convirtiéndose en una prioridad nacional. Las autoridades enfrentan una presión abrumadora para implementar tácticas que desmantelen esta poderosa organización, cuya sombra se extiende por todo el país, dejando un rastro de inquietud y temor entre los funcionarios públicos. El ambiente es sombrío, cargado de incertidumbre. La influencia del CJNG se expande sin control, mientras muchos funcionarios viven bajo la constante amenaza de ser blanco de represalias. Cada movimiento en esta guerra por la seguridad se envuelve en un velo de misterio, donde la estrategia y la violencia se entrelazan en un juego mortal. Recientes informes indican que el CJNG podría intensificar su dominio en este año, aprovechando la fragmentación de otros cárteles rivales. Este panorama inquietante sugiere que la violencia podría aumentar drásticamente, afectando a comunidades enteras atrapadas en el fuego cruzado de esta lucha por el poder. Las operaciones del CJNG no solo se limitan al territorio mexicano, su influencia se ha extendido a países como Colombia y Ecuador, donde han establecido alianzas con grupos locales. Esta expansión internacional plantea un desafío aún mayor para las autoridades, que luchan por contener su creciente red criminal. En Chiapas, el cártel ha encontrado un terreno fértil para sus actividades. La marginación social y la falta de presencia gubernamental facilitan su reclutamiento y operaciones clandestinas. La selva y las áreas rurales ofrecen refugio para sus actividades, creando un laberinto donde la ley parece ausente. Los enfrentamientos entre el CJNG y otros grupos criminales han dejado cicatrices profundas en diversas regiones. En Guanajuato y Michoacán, las batallas por el control territorial han desatado una ola de violencia que ha cobrado innumerables vidas y ha sembrado el pánico entre los ciudadanos. Mientras tanto, el gobierno mexicano intensifica sus esfuerzos para frenar al CJNG. Sin embargo, cada intento parece ser contrarrestado por la astucia del cártel, que se adapta y evoluciona ante la presión. La intriga sobre sus próximos movimientos mantiene a todos en vilo. La comunidad internacional observa con preocupación esta situación. Estados Unidos ha tomado medidas drásticas contra los activos del CJNG, señalando a figuras clave dentro de su estructura. Este golpe financiero podría alterar temporalmente sus operaciones, pero la resiliencia del cártel es innegable. A medida que nos adentramos en 2025, la incertidumbre persiste. La batalla contra el CJNG es más que una lucha local, es un conflicto que refleja las complejidades del crimen organizado en un mundo globalizado. La intriga sobre quién prevalecerá en este oscuro juego continúa creciendo, dejando a todos preguntándose qué sucederá a continuación. Esto